su anhelo sincero de perfeccionar y ganar la unión permanente a Dios, lo ha hecho hacer unas búsquedas muy interesantes en la vida, que parte de ese conocimiento y esa búsqueda nos las va a estar compartiendo esta noche. Así que hoy estamos de lujo, conferenciante internacional, caballero íntegro, lleno de valores, servidor de los más necesitados, no tan solo en conocimientos, sino también a nivel físico. También es maestro en valores espirituales. Él es terapeuta de la técnica Rebirthing, también de Reiki y bueno, un hombre que conoce muchas cosas que ayudan a mantener la armonía y el amor de cuerpo, alma y espíritu. Así que para mí es un honor tenerlo presente esta noche por vía Zoom, compartiendo con todos nosotros. Te vemos por ahí, Rafael. Así que Bueno, sin más ni menos, le paso el micrófono para que dé paso a esta noche interesante. bueno, gracias Michelle por esa presentación y buenas noches para todos los que hoy que unido a mí van a participar en este conocimiento sobre el impacto de Jesús en la humanidad. En principio vamos a ver una gran parte de la conferencia un poquito muy diferente a lo que dimensionalmente nos habían enseñado desde pequeño sobre la vida de Jesús y sobre la estructura judía. Simplemente íbamos a la religión y nos hablaban simplemente de la cosa de Jesús, nos daban un catecismo y ya todo lo demás era, en el caso de los católicos, que fue donde tuve esos grandes inicios espirituales, del impulso espiritual, de esos conocimientos espirituales. Entonces ahí ya se quedaba nada más en la misa. Entonces, lo que uno quería saber más sobre la vida de Jesús, sobre la vida eclesial, se limitaba en esos momentos. Entonces, por eso digo que hoy vamos a ver de una manera diferente algunas cosas con relación a la vida de Jesús. Y realmente lo que tenemos es en esta noche de la conferencia el impacto de Jesús en la humanidad. Y nuestra introducción es que, en la cual vamos a profundizar sobre la extraordinaria vida del Maestro de Maestros y su impacto en la humanidad. Vamos a conocer algo más sobre aquel que vino a cumplir la misión de dar a conocer y comprender las virtudes del amor, el perdón y la misericordia para llegar a Dios. Sabremos cómo su corta estadía marcó para siempre a los seres humanos y a la sociedad. Y veremos su enseñanza de compartir y relacionarse prácticamente con los demás en el aprendizaje y evolución del alma. Así que en esos cuatro párrafos, más o menos está lo que vamos a desarrollar en esta noche. Y nos ponemos bajo la vibración de la energía del divino Jesús, de esa fuerza del amor, de esa fuerza crística emanada de su corazón para que nos envuelva a todos en esta noche. Vamos a ver el contexto histórico del judaísmo, porque nunca nos los enseñaron. Bueno, ustedes saben que Moisés es el profeta más importante del judaísmo, porque fue el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Una esclavitud que no nos la han enseñado tal y como realmente era la situación de los judíos en Egipto. Fíjense, era que el único lugar que tenía pasto para el ganado en momentos de sequía era Egipto,
debido a que tenía el río ahí. Y entonces, cuando los judíos se les secaba su tierra, entonces iban a Egipto y mediante un acuerdo de trabajar, entonces le permitían tener su ganado en el pasto. Pues ahí fue que ocurrieron los problemitas, porque ustedes saben que Moisés fue una persona educada por los egipcios. Acuérdense que él llegó en el río, ahí la princesa lo reconoció, lo crió tal igual como Ramsés, el faraón, a los dos como hermanos. La única diferencia que fue preparado espiritualmente por los egipcios en esos aspectos fue Moisés. A Moisés le llamaban, su nombre egipcio era Tot Moisés. Y el nombre de Ramsés era Se, pero le pusieron el nombre del dios Ra, Ram Se. Entonces, eso no nos lo habían dicho a nosotros. Entonces, Moisés es el encargado ahí, es persona importante porque es quien recibe las instrucciones de la salida del pueblo hebreo de Egipto por los problemitas ya que había de convivencia entre ellos con los trabajos que le habían impuesto a los judíos por permitirle tener su ganado ahí. Entonces ya todos sabemos esa pequeña historia que sí nos la contaron en la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa salida no todos eran hebreos ni judíos, eran diferentes tribus y eran tribus errantes que donde le cogieran la noche, ahí acampaban. Y su salida del éxodo con otros grupos nómadas, guiados por Moisés, se acostumbraron a la lucha para conseguir su liberación y querían siempre estar bajo los auspicios de ese Dios que los protegía, alimentaba y lo guiaba a la tierra prometida a través del maná. Esos grupos, parte de los grupos que no eran judíos, adoraban otros dioses. Y esto convencía muchas veces a la tribu de Moisés a que realizaran acto contrario al líder. Y mientras Moisés oraba en el monte, su hermano Aarón, inducido por ellos, hizo culto al becerro de oro. Esa parte nos la contaron también. Ahí lo vemos en Deuteronomio 6:12. El pueblo que seguía a Moisés se había quejado de que estaba hartos de comer maná todos los días y anhelaban carne como la que tenían en Egipto. El número 11:4, que son el libro número. Y dice que Moisés, ahí en la Biblia no está esa partecita ahí, lo persuadió de que no era conveniente comer la carne, que era mejor comer el maná porque ya se había quitado esa costumbre, pero ellos insistieron. Entonces Moisés se la pidió a Dios. Dios escuchó sus murmullos y le dio codornices para comer. Ahora, ¿qué ocurrió con la codornices? Bueno, que la mayoría que la comió falleció. Y debido a que estaban acostumbrados a ser manejados por un patriarca y cada grupo tenía uno y muchas veces surgían conflictos entre ellos, por eso establecieron y adoptaron reglas que fueron plasmadas en el Deuteronomio, algunas de ellas que no eran propias de los judíos, como la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente del código de Hammurabi, sexto rey de Babilonia. Acuérdense que Gandhi decía, bueno, si aplicamos la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, nos vamos a quedar sin ojos y sin dientes. ¿No decía? Gandhi, Mahatma Gandhi.
Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viene su primera estructura. Entonces, primero es Moisés. Entonces, después de Moisés, después de la retirada y ausencia de Moisés, su subalterno al mando Josué. Por eso ustedes ven muchas personas que llaman Josué. Eso fue porque fue la persona que sustituyó a Moisés. Creo que era su sobrino. Ocupó su lugar en la dirección y comando con los hebreos y comando con los hebreos y comandó con los hebreos la ocupación de Canaán y distribuyó las tierras a los descendientes de las 12 tribus de Israel. No había gobierno y eran guiados por los jueces y los profetas. Entonces, ya comienza la contradicción entre ellos. Como era un pueblo nómada, analfabeto, impuesto a luchar a la fuerza, entonces se le olvidó que había un mandamiento que era no matar. Y ya Josué, cuando fue a Canaán a ocupar su tierra, ahí hubieron muchos muertos en esa ocupación. Y ahí comienza a violarse ese mandamiento hasta hoy día, que vemos que hay una guerra todavía ahí en Oriente, pueblos que adoraban, su principal adoración es Abraham, de los dos, de los judíos y de los árabes, porque el padre de los judíos y el padre de los árabes es Abraham, porque el padre de los judíos descienden, las 12 tribus judías descienden de Isaac y los árabes descienden de Ismael, de los dos hijos de Abraham. El primero fue Ismael, que fue el que se obtuvo, el que se fue a través de la esclava Agar, y Isaac, que fue producto ya del matrimonio de Abraham. Entonces, ahí están Isaac, las 12 tribus de Israel, y Ismael, que son lo que son los países árabes, dice que fueron fundados por descendientes de Ismael. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en Medio Oriente? Un pleito, una guerra entre hermanos. Entonces, aquí podemos ver que como no había gobierno y eran guiados por los jueces, ¿quiénes eran los jueces? Eran las personas más destacadas y más respetadas de cada una de las tribus. Entonces, ya sabemos, Moisés y los jueces, ¿sí? Es la segunda estructura del judaísmo. Y se agregan los profetas. Los jueces y los profetas eran los líderes carismáticos de su tiempo, personas inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí se ve en el libro Jueces 3:10 y varios párrafos más. Eran los pastores del pueblo que generalmente pertenecían a las familias más importantes de su tribu. Ahí lo vemos en algunas de las palabras del libro de Samuel. Ahora, ¿cómo viene el origen de la monarquía? Ustedes ven que entonces es Moisés, los jueces y profetas. Ahora entra una tercera que es la monarquía. Hacia el siglo XI antes de Cristo, los hijos de los sacerdotes, jueces, tomaban lo mejor de las ofrendas para sí mismos, se daban a la avaricia, el soborno y permitieron el derecho. Eso está en la primera, en el primer libro de Samuel. Asimismo, trataban con desprecio la ofrenda del Señor. Ya ustedes ven cómo ya vienen los problemitas, ¿eh? De esas confrontaciones entre ellos y de que realmente esa tabla de ley que dejó Moisés para que pudieran tener una convivencia pacífica, ya se iba a ir un poquito ya poniendo un poquito engorrosa. Israel decidió elegir un rey para luchar con eficacia contra las amenazas de sus vecinos, según los libros de Samuel, el último de los jueces.
Samuel fue el último de los jueces. Quedamos, vuelvo y repito, Moisés, los jueces, los profetas, y entonces la nación pidió un rey, porque los hijos de Elí, el sumo sacerdote de la época, que habían sido designados como jueces, los hijos del sumo sacerdote, emplearon mal su cargo. Aunque él intentó disuadirlos, los israelitas estaban resueltos, por lo que Saúl, de la tribu de Benjamín, fue ungido como rey por el profeta Samuel. Ven, ya del sumo sacerdote de la época, ya venían los hijos empleando mal el cargo. Para que ustedes vean cómo va a caer eso del sumo sacerdote, cómo va, viene desde ahí, ustedes verán que llega hasta Jesús esa situación. Todo esto es el contexto para que vean cómo iban los escalones, y el camino hasta llegar a Jesús. Entonces aquí vemos la función de cada quien ya establecida. La de Moisés fue la de el Éxodo y establecer la ley con el Pentateuco, los 5 libros. La función de los jueces, el Pentateuco ya sabemos que es el Éxodo, el, el Génesis, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí están los 5 libros. La función de los jueces era gobernar y velar por los justos. Moisés fue hacer el éxodo y dejar la ley. La función de los jueces, que fueron los que le siguieron, y los profetas, era gobernar y velar por los justos. Los profetas anunciar que vuelvan a Dios dejando el pecado. Por eso ustedes ven que hay muchos profetas ahí en el Viejo Testamento y hasta el último profeta que es en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Y los reyes, la función de los reyes era gobernar al pueblo y llevarlo hacia la voluntad de Dios con su ejemplo. Los profetas, patriarcas, jueces y reyes de Israel son, junto con Moisés y Josué, los caudillos del Éxodo, los principales personajes de la historia del pueblo de Israel. Acuérdense que David fue uno de los reyes de Israel, igual que Salomón, y por ahí sigue la cadena. Muchos de los reyes escogidos se corrompieron y les cobraban grandes tributos, comenzando a sentirse el pueblo judío como cuando estaban esclavizados en Egipto. Pero en ese caso era por sus propios hermanos, además de sufrir muchas invasiones, como están descritas ahí en esa lámina. O sea que ya comenzaron a apretar los reyes a buscar lo que era la fortuna a través del propio pueblo. Miren cómo va el contexto de las razones, cuando llega Jesús, todo lo que estaba pasando en el pueblo judío. Aquí ustedes ven ya 2 profetas anunciando la llegada de un Mesías. Isaías expresó que los reinos de Israel y Judá persiguen solamente el lucro, como hablábamos de los reyes, porque había un rey en Judá y un rey en Israel. Aquellas prácticas corruptas que se encontraban en los pueblos vecinos, o sea, que eran los pueblos de aquellas otras tribus que vinieron con ellos y fundaron pueblos vecinos, que eran llenos de ambición, envidia, opresión de los más débiles. Esas cositas negativas fueron introducidas en Israel, contrariando la ley de Jehová. Eso decía Isaías. Esa queja tenía Isaías. Miqueas denunció a los ricos y poderosos, a los sacerdotes y falsos profetas que actuaban para conseguir poder y privilegios. Rechazó el abuso de los aristócratas
de Jerusalén contra la mayoría del pueblo campesino, la instrumentación de la religión para ocultar las injusticias sociales. Oye lo que dice en la última línea, y la instrumentación de la religión para ocultar las injusticias sociales, que muchas veces hemos visto eso hoy día. Porque la parte religiosa, cuando se une la parte religiosa con el Estado, entonces quien sufre es el pueblo. Siempre la parte religiosa debe estar al lado del Estado, pero nunca juntarse. Porque quien alza la voz cuando ve el pueblo oprimido es la religión. Pero cuando están unidas al Estado, entonces ya no hay manera de que pueda levantar la voz por el pueblo. Los insoportables impuestos establecidos por el rey Herodes hizo que las tierras estuvieran en manos de los pocos terratenientes y de la cofradía de la familia real y colaboradores a quienes repartía y vendía la tierra expropiada por no poder pagar los impuestos. Esto elevó el desempleo y la emigración. Ya eso es ya en los tiempos de llegada de Jesús que está pasando ese problema. Miren esta parte también, ahí mismo, para que vean el contexto de la llegada de Jesús. Jerusalén en tiempos de Jesús era un centro de mendicidad. Los mendigos se concentraban en torno al templo, en las puertas exteriores de la explanada, en el atrio de los paganos y vivían de la limosna de gente piadosa. La limosna era una de las tres prácticas fundamentales de la piedad judía, junto con la oración y el ayuno. Eran muchos mendigos y muchos enfermos mentales que había en ese momento, con la llegada de Jesús, porque ya había un deterioro total de lo que era la parte social judía. Y además que tenían la invasión de los romanos y tenían dos partes que eran que ustedes la verán ya en, la, en el aspecto de juzgar a Jesús, que había dos partes. Uno que era un tribunal que juzgaba a los judíos, que lo manejaba Herodes, y el otro tribunal que era que lo manejaban los romanos, que era a través de Poncio Pilato. Mire, Herodes Antipas, que era, este no era el Herodes grande, porque hay un error. Jesús no murió de 33 años. Se supone que Jesús murió más o menos de 36 años, porque el Herodes que hizo la persecución de los niños era Herodes el Grande, el papá de este Herodes, que era cuando Jesús nació, que era cuando Jesús estaba, que era Herodes Antipas. O sea, que son muy diferentes. Por eso, ese Herodes el Grande había muerto 3 años antes de lo que nos han dicho nosotros que nació Jesús, porque han aparecido monedas de él con 3 años antes. Entonces, Herodes Antipas ingresaba anualmente unos 10 millones de denarios. O sea, un denario era el salario razonable de un día, y él ingresaba anualmente 10 millones de denarios. Eso está en Mateo 21:16. Poseía cantidad de mansiones. Este Herodes es el que mandó a decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Jesús mostró que no le temía, rechazó todo trato con él y alertó a su discípulo sobre la maldad que en él se ocultaba. Ahí está en Lucas. Ya Jesús sabía la maldad que había en el corazón de Herodes. Aunque Herodes, lo vamos a ver al final, Herodes fue uno de los que le juzgó. Entonces, los sacerdotes, jefes de familia, eran integrantes de la aristocracia de Jerusalén. Eran entre 15 y 17 familias
gente muy enriquecida con los grandes ingresos y poder que producía una religiosidad. O sea que no está muy lejos de que en algunos aspectos que hemos visto muchas partes que explotan las religiones y vemos las personas que manejan la parte religiosa muy suntuosamente, ¿eh? Y entonces pidiéndole aporte de un diezmo a los pobres y ellos viviendo muy suntuosamente. Entonces, ingreso y poder que producía una religiosidad y cultos montados en relación con el templo eran los principales administradores del tesoro, muy apegados a cosas de hoy día. La familia de los sumos sacerdotes se contaban entre las más ricas del país. Los grandes comerciantes y terratenientes eran normalmente saduceos, como los jefes sacerdotes, varios de ellos eran ancianos, miembros del Sanedrín. Ahora, ¿cuáles grupos religiosos dominaban a su llegada? Que ustedes lo ven mucho, que lo nombra Jesús, que ahí en los diálogos que tuvo con ellos. Bueno, pues miren, durante el reinado de Ptolomeo, Ptolomeo II, de 281 a 246 antes de Cristo, se tradujo la Septuaginta en Alejandría. Mire, esa es la primera Biblia. La mayoría de Biblias que nosotros tenemos pues, vienen de esa Biblia, de la Septuaginta, que fue traducida al griego, y de esa Biblia fue que San Jerónimo la tradujo la primera en latín. Y de ahí, entonces, es que han venido las demás Biblias, no importa de cuál religión. En esta época comenzaron a tomar importancia algunas sectas, como son, lo que ustedes han oído mencionar mucho, los fariseos, los saduceos y los esenios. Vamos a ver cómo eran cada una. Miren, los saduceos eran la facción aristócrata del judaísmo. Se diferenciaban por aceptar la ley mosaica y rechazar a aquellos que no la aceptaban. No creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Esos eran los jefes del templo, los que mandaban el templo. Caifás era el jefe, ese sumo sacerdote era Caifás. Y para ser jefe de ese templo, lo que ustedes no saben es que era el gobernador romano, eh, como diríamos, Pilatos, era parte del que elegía quién iba a ser el sumo sacerdote. Y ellos le daban dinero a él y a Herodes para que decidieran quién podía ser el sumo sacerdote. O sea, se utilizaba la mafia y lo que era el dar dinero por debajo, cosa que todavía pasa en estos tiempos, para obtener un puesto. Bueno, eso no se lo habían dicho en ninguna religión. El Nuevo Testamento describe a los fariseos como un grupo religioso con el término típico de separados, porque se apartaban para estudiar la ley y tener dominio de ella. Pablo era uno de lo que estudiaba, que era fariseo y doctor de la ley, y le faltaba poquito, y tenía que aprenderse los 5 libros, oye, de pasta a pasta, como dice. Esos 5 libros, como hablamos al inicio, que son el, el Éxodo, el Génesis, el Levítico, Números y Deuteronomio. También los fariseos administraban la sinagoga, ejercían control sobre la vida religiosa y social del pueblo judío, creían en la inmortalidad del alma y su Dios era el legalismo. Pero es que ellos siempre vivían
pullando a Jesús con que tú no estás cumpliendo la ley, porque el Dios de ellos era el legalismo, lo que decía en esos 5 libros. Ese era su Dios. Y por eso era que Jesús le decía que ellos eran sepulcro blanco por fuera, pero negro por dentro. Porque esa misma ley ellos no la cumplían. Por eso era que le decía que eran sepulcro blanco por fuera y negro por dentro, porque ellos no cumplían esa ley tan Y se la estricta. imponían a los demás. Y se la imponían a los demás. Oye, hasta para un milagro que se hiciera, ellos tenían que dar el visto bueno a ese milagro. Por eso Jesús tuvo problemas cuando al, al paralítico, él lo sana, y el paralítico va asombrado y él le dijo que no fuera porque era un viernes. Y lo que pasa es que los viernes era un día que ya comenzaba el sabbat, que eran los ayunos de ellos de viernes a sábado. Entonces, él va rápidamente, Contento. contento, alegre porque ya puede caminar. Y entonces le preguntan los fariseos, los doctores, ¿y quién te sanó? Porque hoy no es día de eso, no se puede hacer nada de eso. Ay, Dios mío. Y era para que ellos ya le dieran el visto bueno de que estaba sano. Ay, ay, ay. Así tampoco nos lo habían contado. Vamos a ver los esenios. Tanto Filón de Alejandría, que estos eran los historiadores de ese tiempo, Flavio Josefo, que también era historiador de ese momento, que es de los pocos historiadores que nada más habla 2 líneas de Jesús, que él no lo conoció y que dice que crucificaron a una persona llamada Jesús. Él era muy medio romano, Flavio Josefo, pero fue el único que escribió esa parte, además de lo que era el informe que Pilato envió a Roma y que el César le dijo a él que quién le había dado la orden de hacer la crucifixión porque no había pedido, no le había pedido permiso a él. Y eso le hizo a Pilato ya que le quitaran todos los cargos por desobedecer al emperador de Roma. Entonces, esos historiadores, Filón le llamaba a los esenios atletas de la virtud. Flavio Josefo y Flavio Josefo los veía como verdaderos santos y Plinio el Viejo lo catalogaba de personas puras y de servir a los demás, porque esos 3 sí tuvieron con los esenios. Ellos lo conocieron y conocieron a los saduceos y conocieron a los fariseos, siendo estos tres los únicos autores que lo mencionan en sus libros hasta el descubrimiento de los documentos del Mar Muerto. Entonces, ¿a quién ustedes creen de esos 3 grupos que pertenecía a Jesús? Realmente, con el que más se puede ver alineado es con el grupo de los esenios, y lo veremos más adelante, como el símbolo de los esenios era el símbolo que utilizaba Jesús y cómo vieron alguna coincidencia con los esenios en la clave que daba Jesús para reunirse con su grupo. ¿Qué esperaban los judíos? Bueno, la situación de la invasión romana con su gobernador y del rey judío Herodes Antipas tenían al pueblo padeciendo tormento y sufrimiento. Y por eso ellos evocaban con los profetas la llegada del Mesías, prometido semejante a Moisés o David que lo liberara. Un Mesías así fuerte, de carácter fuerte. La predicción y vaticinio que todos esperaban había llegado, pero el pueblo se negó a aceptar que el augurio se había cumplido. El día esperado llegó. La mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver que las profecías se habían cumplido, sino que no aceptó al Mesías. La nación estaba sumida en una penumbra espiritual tan grande que no observaron que ya la luz del mundo lo iluminaba a ellos. No solamente eso, ustedes ven esa parte de ahí, y ustedes verán que vamos a hacer un paralelismo con la parte final
con la muerte de Jesús una palabra que le dijo Jesús a todos ellos. Estaban en una penumbra tan espiritual, tan grande, que no observaron que la luz del mundo los iluminaba a ellos, ya había llegado. ¿Qué esperaban ellos? Bueno, ellos no esperaban un revolucionario espiritual que con la sabiduría y la luz de Dios realizara los cambios en la personalidad patriarcal y de leyes rígidas del pueblo judío de aquel entonces. Querían un líder que con lucha violenta dirigiera a los judíos contra Herodes, que aplicaba las leyes judías al pueblo, y Pilato, que lo hacía por Roma. Fíjense, Barrabás, ellos le llamaban que era ladrón, pero Barrabás lo que era un revolucionario que quería libertar al pueblo judío en base a espada. Que cuando se encontraron los dos ahí, ya cuando lo iba a crucificar, se supone que hablaron de que cómo tú ibas a liberar al pueblo judío a Jesús, y le dijo con la ley del amor. Y le dijo, por eso no puede ser, porque era con la espada, era ahí luchando que había que hacerlo. Es lo que se cree que pudo haber un diálogo entre ellos. Barrabás era un Robin Hood que agarraba a los ricos y le quitaba la fortuna y se la repartía a los pobres. Era el Robin Hood de esa época. Su llegada, el apóstol Juan escribió diciendo acerca de Jesucristo lo siguiente: luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y sin embargo el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su pueblo, los judíos, y los suyos no lo recibieron. Eso está en Juan 1:9, del 9 al 11. Los nombres que él recibió. No, Bueno, padre, tú me querías ayudar un poquito. sí, lo Eh, que- Los nombres que recibió. El vocablo Mesías viene del hebreo Misiach, que significa ungido. El equivalente griego es Christos. Ambos vocablos llevan la idea de uno que es ungido por Dios. Yeshua, ese nombre sí lo hemos en la actualidad escuchado. Jesús en griego significa salvador o liberador. Sí, le dieron muchos nombres. Señor, que casi todo el mundo, incluso en las iglesias, se le dice mucho. Los primeros cristianos vieron a Jesús como Señor, y la palabra griega Kyrios, que también puede significar Dios, Señor o Maestro. El logo, Juan, llama a Jesús el logos, frecuentemente traducido como el verbo en español. Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos. O sea, en el Evangelio de Marcos le dan ese término, Hijo de Dios. Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan, con la exclamación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luz del mundo, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esos son los términos. Bueno, también le decían rabí o maestro. En el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, los discípulos también se refieren a Jesús como rabí. El título rabí era utilizado por los fariseos para obtener estatus, quienes se sientan en la cátedra de Moisés, y señal de autoridad en Mateo 23:1-8. Por eso ustedes lo ven mucho en la, en la semana de Jesús, en la Semana Santa, en las narraciones que realizan, que siempre hablan de Rabí. También Alfa y Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso lo dice en Apocalipsis 1:8 de Juan. El inicio del ministerio de Jesús.
Hasta los 12 años Jesús permanece recibiendo instrucción y enseñanza de este grupo de personas puras. ¿Quién era? Se supone que el grupo más puro eran los esenios, que es lo que se cree que era el grupo al que él pertenecía. Hace su primera aparición discutiendo con los doctores de la ley del templo. Luego no se tienen informaciones hasta la edad de más o menos 30 años. Mire, dice que esa instrucción que recibía, ¿por qué? Porque Jesús siempre utilizaba de símbolo el pececito, pero ese símbolo lo utilizaban los esenios, que donde quiera que había un esenio que era cogido por, en un hogar, ellos en agradecimiento dejaban un pececito pintado ahí en la casa, en la afuera de la casa, y cuando otro esenio pasaba por ahí, iba a dar las gracias por la ayuda que le habían dado al esenio anterior. Entonces ya es una coincidencia entre esenio y símbolo de Jesús. En el inicio de su obra, ahí comienza con el bautizo. Dice, Jesús vino de Galilea, donde Juan al Jordán, para que lo bautizara, y dijo Juan al verlo. O sea, se supone que Jesús estaba humildemente en la fila. Pero Juan no se dio cuenta. Entonces Juan tomaba agua, volteaba la cara porque no veía quién era que estaba, venía con el agua, y cuando se volteaba era que veía quién era, y ahí decía su palabra. Pero cuando toma el agua que se voltea, él ve quién es. Y dice, dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Porque antes de hacerlo, cuando él se dio cuenta, él dijo, no, no, no. Y se que eres tú que tienes que, y baja la cabeza y dice, eres tú que tienes que bautizarme a mí, le dice Juan a Jesús. Y Jesús le dijo, no, tú tienes que cumplir lo que dicen las sagradas profecías. Y ahí Juan obedece y lo bautiza. Y le dice, yo lo bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Eso dijo Juan cuando se juntaron en Jesús, que eran primos, pero cuando se juntaron las dos madres, María y su hermana, los dos vientres, nos dice Lucas, comenzaron a vibrar y luego hay mucho parecido de que se dice que Juan era Elías, porque cuando va a nacer Gabriel, el arcángel Gabriel, le dice a la madre de Juan, mira, él va a llevar el nombre de Juan, pero va a tener el espíritu de Elías. Está claro, el mismo Jesús decía que el que usa piel de animales, el que come langosta, ese Elías, ese es Elías. Y luego cuando a Elías le corta la cabeza Herodes, que los apóstoles van y le dicen, maestro, maestro, que Juan era Elías. Y dije, ¿qué le contestó Jesús? Elías estuvo entre ustedes y ustedes no le conocieron. Entonces hay mucha coincidencia de que realmente ese espíritu, ese nombre, nada más llevaba el nombre de Juan, pero era el espíritu de Elías que estaba en ese cuerpo de Juan. Maestro, Ajá. él no fue Jesús que dijo, es el aquel Elías que había de venir, refiriéndose a También. Juan. A Juan, a Ah, Juan, a Juan. Gracias. mm. Gracias, José.
En el cumplimiento de su obra, esta obra se desarrolla en los 3 últimos años de su existencia. La misma consistía en ser médico, pastor, hacedor de milagros, liberador de poseso, resucitador de muertos y anunciador del reino de Dios. Mire, eso que está ahí fue el expediente acusatorio de Jesús. Ese fue su expediente acusatorio. En ese solo párrafo ahí está. ¿Eh? Médico, pastor, hacedor de milagros, liberador de poseso y resucitador de muertos y anunciador del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para los saduceos y los fariseos, ellos no había mediador entre Dios y ellos, sino que era directamente Dios. Era Dios que hacía la cosa. Entonces ellos consideraban que Jesús era un mediador de Dios y que eso no podía ser. Ejemplo de vida. No hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti. Lo que siempre, eso mismo recogerás. Eso lo hemos visto aquí con la ley. Le llaman mucho la ley de karma y dharma. Y, y otro también lo tratan como lo bueno y lo malo. Causa y efecto. Causa y efecto. Así mismo. No juzgues para que no seas juzgado. Con el juicio con que juzgues, serás juzgado, y con la medida con que midas, te volverán a medir. Bueno, nos gusta mucho juzgar, porque una de las partes de juzgar está muy relacionado a lo que es la envidia. ¿Eh? La envidia no hace mucho juzgar a la persona. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Resuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. A nosotros lo que nos han enseñado es desde pequeñito a tener orgullo. Y el orgullo nos impide muchas veces cumplir con esa enseñanza de Jesús, de que vamos a los templos a pedir y a orar, pero sin embargo, en nuestro corazón tenemos algunas cosas en contra de nuestro hermano y no las resolvemos con el hermano, como lo plantea Jesús, para que luego fuéramos con el corazón limpio a donde Él. Entonces lo hacemos al revés. No se reconcilian antes de eso, dice. Sí, no. Una de las partes que Él nos enseñó fue el servir. El servir con alegría solo lo conquista el amor, y el primer servicio que estableció Dios fue... Ya comenzó. ¿Ah? Y el primer servicio que estableció Dios fue el servirle a Él, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento de Dios. El segundo lo dejó establecido Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor. Si entendiéramos todo eso, diríamos una parte que nos decía Efraín Villegas Quintero, el maestro de Soto: el mundo fuera Un verdadero paraíso. un verdadero Sí, paraíso. señor, verdadero paraíso. Y en esa parte del servicio, mire, hasta a sus apóstoles Él enseñó. ¿Ustedes ven por qué lavan los pies a un lavatorio de los pies en Semana Santa? Bueno, pues precisamente porque cuando se llegaba, en la costumbre judía, cuando se llegaba a una casa, había un envase para lavarse los pies porque estaban llenos de polvo y Del sudar desierto. del desierto o de mucho caminar. Se lavaban los pies y así se los desinfectaban y entraban al hogar. Entonces había un momento en que entraron
todo al lugar y con todo y sandalia, y luego Jesús le dijo que tenían que lavarse los pies entre unos y otros. Pero se supone que ellos comenzaron a discutir, no, que me lo laves tú, no, que tú tienes que lavármelo a mí. Entonces Jesús cogió el envase y le lavó los pies a cada uno y comenzaron ellos, no, no, maestro, no, no es usted que tiene que lavarnos los pies, somos nosotros que tenemos que lavarnos. Se los lavó uno a uno. ¿Usted sabe qué le dijo? El Hijo del Señor no vino a ser servido, sino a servir. Wow, qué Le bonito. dio ese gran ejemplo a ellos. Pon la otra mejilla. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Lucas 6:25. O sea que si aplicáramos esas cuatro últimas láminas, nos quedáramos con ellas y la aplicáramos, mire, llegaríamos fácilmente llegaríamos a tener la presencia de Dios totalmente dentro de nosotros. Porque todo esto son parte de lo que es el amor de Dios en nosotros. Expresar el amor de Dios en nosotros. Así como lo expresó eh, San Francisco de Asís, que decía, Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya, ahora en estos momentos que necesitamos paz, que donde haya odio, yo siembre amor, donde haya duda, fe, donde haya guerra, paz, donde haya tristeza, alegría. Es lo que más se parece después del Padre Nuestro a una oración conectada con Dios. Sí. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús le decía a Mateo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mm. Nos enseña a orar diciendo, más, cuando tú oras, éntrate en tu recámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Esa recámara es el corazón. Miren lo que le está señalando ahí. Por eso ustedes ven el Sagrado Corazón de Jesús. Y Eh, también eh, dice, por ahí es el camino, es eh, por el amor. ¿Es verdad que le está señalando la lámina? Pedid y se os darás. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. Porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. O sea, no solamente es pedir en oración, porque ¿qué es lo que pasa generalmente a los lugares religiosos que vamos? Que cada quien está pidiendo por algo totalmente diferente. Si todos pidiéramos, en este caso, aquí en República Dominicana, cada vez que viene un ciclón o algo negativo, es la parte que más se une el pueblo dominicano. No importa de qué religión sea, todos comenzamos a orar, a un solo objetivo. Y ahí se cumple, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces tenemos que creer en esa parte divina que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos a Dios allá en el cielo que tenemos que buscarlo. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso en la lámina anterior tenía Jesús señalando ese dedo ahí en el corazón. Vamos a ver cómo Jesús eh, hace la unión
cielo, tierra. ¿Cómo atrae a Dios hacia la tierra en una oración universal que es el Padre Nuestro? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí cumple él el primer mandamiento de Dios, que es amar a Dios sobre toda la cosa. ¿Eh? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino. Sigue con ese primer mandamiento. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se sigue cumpliendo ese primer mandamiento, amar a Dios sobre toda la cosa. Entonces, él viene y lo trae aquí a la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y entonces lo trae para que le podamos pedir ahí en nuestro corazón, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tú ves, ahí le damos todas las peticiones y no nos deje caer, ahora buscamos la protección, no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Así nos han enseñado a nosotros el Padre Nuestro. Si no es rezarlo ahí mecánicamente. ¿m? Ahí vemos mucha correlación de la enseñanza de Jesús, práctica como Él ha dado en toda su enseñanza, ahí en esa oración. Jesús fue el gran defensor de la mujer y de los niños. Lo defendió y lo protegió plenamente, lo cual era marginado por la ley. Las leyes marginaban a la mujer. Las leyes judías, la mujer no valía nada. La mayoría de personas que andaban con Jesús, que dice Lucas que eran como 100 personas, la mayoría eran mujeres. Y muchas veces le decían prostitutas, porque cuando en las leyes judías, cuando una mujer andaba después de las 9 de la noche, ya se pensaba que era una prostituta. Entonces, esas leyes rígidas por la sociedad en contra de las mujeres y los niños, Jesús la estableció, la incluyó en su ministerio y estableció un diálogo con la samaritana, a la cual los rabinos ignoraban, y cuando querían apedrear a la prostituta, dijo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y las mujeres fueron las personas más cercanas a él. La mayoría de personas que le acompañaban eran mujeres. Y fueron ellas las que junto a Juan, el evangelista, estuvieron a su lado ahí en la cruz. Fueron las mujeres. Y solamente un hombre, Juan, de lo del grupo de él, Además, fue a las mujeres a quienes se le apareció tras resucitar. Y ella fue la que le comunicaron a los apóstoles masculinos de las buenas nuevas. Porque la religión judaica, de la cual está influenciada mucho la Biblia, es una religión muy masculina. Por eso ustedes lo ven en la religión, que la religión nada más puede oficiar el que es la parte masculina. Y Dios no es ni masculino ni femenino. Y entonces yo considero que Dios es masculino. Cuando en la creación dice que Dios los creó, varón y hembra los creó. Y luego ellos para seguir con la parte masculina, se supone que los saduceos le agregaron que de una costilla de Adán sacaron a Eva. 15 párrafos después, un agregado. Un momentico, More, Ajá. está desconectado. Ven que la batería ya casi está agotándose. Un momentico, que pensábamos que estaba conectada. Rafa, una Ajá, preguntita en lo que verifican ahí la conexión. Y sí. entonces, ¿cómo puede ser posible que los eruditos de ese tiempo, que manejaban las escrituras de a diario, porque no es como la Grey o el resto de los fieles, ¿verdad? Que no tenían Biblias en sus casas, que no tenían documentos sagrados, podían, ¿verdad? Ocultar o no
llevar a cabo todos estos versículos tan claros que inclusive parte de ellos estaban desde los tiempos de los judíos. Ujú. Eso es verdad, porque realmente fueron utilizados para controlar. Eso es todo. Como todavía seguimos con los controles a través de esa parte, y cuando ha llegado alguna persona que quiere hacer lo contrario, bueno, pues le caen arriba estando dentro de esos grupos. Porque lo vimos también en muchos casos con muchos santos que fueron perseguidos. Acuérdense que Juana de Arco fue quemada y ahora mismo es Santa Juana de Arco. Y San Francisco de Asís fue perseguido también, San Martín de Porres, Santa Teresa de Jesús. Igual en las otras religiones también han sido perseguidos. Quien ha querido darle los cambios, apegado a lo que realmente dice la Sagrada Escritura de cómo debe manejarse, porque los párrafos están ahí en la Biblia, claramente. Entonces, por qué no lo cumplimos? Bueno, porque se va al control, a querer controlar, y parte del orgullo está ahí, el orgullo de querer mantener el control. Porque si todos cumpliéramos eso, esto fuera un verdadero paraíso, aquí no existiera ni dinero. Todos viviéramos como en los tiempos de antes, que era a través del intercambio de mercancías, Del trueque. del trueque, y no había problema. ¿Eh? Pero nos llevamos de que había que tener un control moderno, y ya vemos que eso no ha sido solución. De que todavía, así como al principio, había grandes guerras, todavía hoy con el modernismo, en el 2026 ya sabemos qué está pasando en el Medio Oriente, y ya sabemos que hay muchos países que están muy convulsionados, social, social y políticamente. Todo porque el mando es que quiere manejar las cosas. El deseo, la codicia, es lo que quiere manejar eso, lo que quiere manejar con el poder a todo el mundo y controlarlo. Y entonces eso nos dicen que son agregados por los malos pensamientos, por lo que se le llama el ego, que son pensamientos negativos, impuestos, que lo tenemos desde la creencia, ahí cuando éramos niños, que ahí nos fueron implantados. También en los estudios, cuando ya salimos del hogar, que nos implantaron primero en el hogar, la creencia, y cuando fuimos a los estudios, entonces nos implantaron un sistema que era para poder vivir en sociedad. ¿Eh? Y ahí estaban todas las reglas muy contrario a todo lo que hemos visto, y entonces por eso hemos tenido un mundo hasta ahora así muy convulsionado. Yo tengo otra preguntita, y esta es Ajá. la última que voy a hacer. Y entonces, si actualmente ya tenemos toda esta sabiduría, ¿verdad? Tanto contenida y publicada en el Vaticano, que es una de las religiones, ¿verdad?, que más influencia ha tenido planetaria, aunque ahora hay, ¿verdad?, diversidad, porque todavía siguen con esos patrones. Si dentro de tus estudios te comentaron algún por qué algunas cosas no se han cambiado. Bueno, uno lo puede ver en las diferentes dificultades de ellos. Vemos el caso del Papa Francisco, que tuvo que hacer muchos cambios con un banco que era de lavado de dinero. Y él tuvo que hacer todos los cambios de lugar ahí. Algunos cambios en los aspectos religiosos, con algunos grupos dentro de ellos. Él fue 2 veces en Navidad a donde la curia romana, y le dijo que se creían que eran los dioses. Así mismo se lo dijo. Y la curia romana era la que manejaba, como el gobierno de Vaticano lo manejaban ellos. Y él fue y le dijo todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque estaban divorciados de lo que era el camino. En ese momento estaban más ligados a lo que eran los fariseos, y a los aspectos de los saduceos, que lo que era la línea de Jesús. Entonces son equívocos que la misma parte negativa que hemos tenido con esos patrones de la niñez, con la creencia, y de la parte educativa y social en nuestros estudios,
Entonces que ellos no han tenido método de superar esa parte y muchos de ellos, dentro de ellos, la ha podido superar como Don Bosco, lo mismo que mencionábamos San Francisco así, muchos santos de ellos la lograron superar, ¿eh? Porque se metieron hacia adentro, se metieron a buscar hacia adentro y no hacia afuera, ¿eh? ¿Y qué buscar hacia adentro? De saber de que nosotros somos un cuerpo, que es la misión que viene a cumplir un alma en nosotros y no una misión, el cuerpo en nosotros. Entonces, cuando hay esa ya conclusión en uno, esa verdad de que yo vine a cumplir el plan de mi alma en este plano físico y no el plan del cuerpo, ¿por qué? Porque cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo se queda estático. ¿Y quién es el dueño del cuerpo? La madre tierra, que es la que se queda con el cuerpo. ¿Y quién es la dueña del alma? Dios, que es la que vino a manifestar a Dios aquí. Pero por esos tres aspectos de la creencia y de la parte de estudio que está establecida en la sociedad, entonces no nos permite cumplir lo que es el plan del alma. Es llegar a Dios. Entonces, seguimos. Dos de los amigos más cercanos de Jesús eran mujeres, a las que amaba como hermanas. Ahí lo vemos en Lucas. El financiamiento del ministerio de Jesús fue hecho por viudas ricas. Fueron esas viudas ricas las que Financiar. financiaron y promocionaron ese ministerio de Jesús conjuntamente con José de Arimatea, que era el otro rico, que era de Sanedrín. Ustedes ven que decía que los miembros de Sanedrín o del templo eran los ricos, y él era muy rico, José de Arimatea. Instruyó a los niños dándole el valor y la libertad de compartir con ellos por encima de los demás. Dejar que los niños vengan a mí. O sea que las mujeres fueron las que financiaron el ministerio de Jesús y en ese entonces no le daban como oportunidad a la mujer para que interactuara en la sociedad como el hombre, ¿verdad? Y fue la mujer como que tuvo esa sensibilidad de decir que el mensaje de Jesús, que su ministerio era bueno, apropiado para el cambio, para el alma. Que como que es una contradicción tan grande. Incluso hasta decían que la mujer no tenía alma. Sí, hasta la Edad Media decían que la mujer no tenía alma, que decía uno de los filósofos griegos que era un hombre mal formado. Que la Sin mujer, embargo, de ese hombre mal formado es que sale del hombre, o sea, que son cosas que uno no puede ilógica. entender, ilógica, y quien le dio ese estatus a la mujer fue Jesús. Jesús es que abre el espacio de la mujer. Entonces, cuando Pablo sale, porque ya la historia de Pablo es otra cosa, porque Pablo es el doctor de la ley y mataron el primer mártir delante de él. Entonces, Pablo es el que más interpreta cuando despierta la línea de Jesús. Hace un tipo, una persona totalmente preparada. ¿Y quién era? ¿Con quién era que andaba Pablo? Era con mujeres. Era con las dos mujeres que andaba Pablo. Era la que daban el pan y la que también predicaban, que era diaconisa y se me olvidó ahora el nombre de la otra. Eran las dos que en la carta de Pablo se ve reflejada ahí, que era la que daban los sermones. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no No, le pues yo permiten a la no. mujer ser la oficiante también en los ritos de las diferentes religiones? ¿Por qué ese machismo? Que Jesús no lo tenía. Por eso el maestro era tan devoto de Jesús, porque él también como que a la mujer le daba un sitial muy diferente a otros grupos. Mire, hasta la palabra diácono viene de esa mujer, que era la que andaba con Pablo, que era la Sí, diaconisa. es cierto. Bueno, Jesús preparó a sus apóstoles para difundir sus enseñanzas, escogiéndolos
dándoles autoridad y enviándolos en misiones. También les dio el Espíritu Santo para que los consolara y les diera poder. Los discípulos oyeron a Jesús mandarle que esperaran el bautismo del Espíritu Santo, que lo empoderaría para ser testigo. Eso está en Hechos, en el libro Hechos 1, del 4 al 5. ¿Qué le dijo Jesús? Que era mejor que él se fuera corporalmente de la tierra para que él pudiera enviar al Espíritu Santo. Esas son cosas que tampoco nos las han explicado a nosotros. ¿Por qué? Porque él es una limitación, un ser de luz, el ser más elevado que ha venido aquí en la tierra, con la manifestación de Dios totalmente en él. En amor. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco nos han explicado que este planeta tiene una ley, que todo el que viene a cumplir una misión en él tiene que tener cuerpo físico. Oye, ni Jesús pudo librarse de esa ley, que para poder Así cumplir esa es. misión tenía que tener un cuerpo físico. ¿Eh? Claro, Y es el vehículo. el vehículo, entonces, él estaba limitado a toda esa parte de esos poderes que tenía, lo limitaba el cuerpo físico, y por eso él le dijo, ese último párrafo de Juan 16:7, le dijo que era mejor que él se fuera corporalmente de la tierra para que él pudiera enviar al Espíritu Santo. Allá tenía toda la libertad, Ujú. porque él andaba con su cuerpo de espíritu. Así. ¿Cuál fue su impacto en la educación y la alfabetización? Bueno, debemos reconocer que el propio Jesús fue un maestro por la excelencia. Los evangelios lo podemos ver ocupado en la labor de instrucción, utilizando parábolas, diálogos y ejemplos vividos para transmitir profundas verdades espirituales y morales. Ese método de enseñanza, a través de preguntas e historia, parábola, es el utilizado todavía en la actualidad. O sea, fue un educador nato, Jesús. Aporta los derechos humanos, dejó el amor y el perdón como base fundamentales de fortaleza para el mantenimiento de unas sanas relaciones humanas. Amor y perdón. Ahí va a haber una sana relación humana. En la medicina, mire, en esos tiempos, solamente los soldados y los trabajadores eran los que tenían derecho a ir a los lugares a lo que eran los hospitales de ese momento. Los demás trabajadores, los demás siervos, los esclavos no tenían derecho a, a medicina. Entonces, por eso Jesús ejerce el ministerio de curar y sanar. Dice, su ministerio se caracterizó tanto por la curación de las mujeres, los niños y los pobres, y a menudo fue llamado cariñosamente como el gran médico. Maestro, hay ¿Ah? una virtud que, bueno, él hizo su manifestación del amor, él incorporó en sus enseñanzas la igualdad para todos. Sí, también. Y eso es una virtud maravillosa que con ella llevaba una enseñanza universal en todas sus enseñanzas. Claro. Y está relacionada con los derechos humanos también. Así es. Otro gran aporte, ¿quiénes se inspiraron en él? Mire, una persona tan grande, Jesús, que estos músicos se inspiraron por él. Bach, Los artistas. Verdi, Porque Verdi, también Leonardo da Haydn, Vivaldi y Beethoven se inspiraron parte de sus grandes obras musicales en Jesús. Ahí tenemos el himno de la alegría, Vinci. bellísimo. Otro, el Mesías de Haydn, ¿eh? Así como también el Aleluya. ¿Mm? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio en pintura. Miguel Ángel y Leonardo da Vinci en escultura. Y las grandes catedrales en todo el planeta están diseñadas en honor
a Jesús arquitectónicamente. Fíjense qué personaje. Ahora miren lo que dice Napoleón Bonaparte. Conozco hombres y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. Pero ¿en qué descansamos la creación de nuestro genio? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio en el amor. Y a esta hora millones de hombres morirían por él. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. Jesús es la figura más trascendental de la historia. Nadie ha tenido más influencia que él en el ser humano, ni tampoco hay otra persona que recordemos más que a él. Su impacto social es tan grande que hace que en cualquier momento o circunstancia le pidamos apoyo. Su ejemplo y enseñanza han hecho modificar y transformar millones de seres humanos de todas las razas. Por eso ahí vemos esa lámina de Jesús, de gran influencia. Sin existir nada de eso en aquellos tiempos, hace 2026 años. Ahí dice en Jesús de gran influencia, ningún líder, influencer o celebridad ha marcado tanto al mundo como él, con un mensaje que atraviesa siglos y corazones. El mayor acto de amor de la historia fue cuando Dios entregó a su Hijo, no para impresionarnos, sino para salvarnos. Y pensar que ahí es donde todavía se está peleando. Ustedes ven que decía que Jesús llegó y ellos no vieron la luz de él, y por eso él le dijo una parte a los judíos que Dios le envía su profeta y ustedes lo persiguen y lo matan. Fíjense que su juicio fue un juicio político. Es que Pilatos había tomado un dinero del templo para construir un acueducto y entonces ya Jesús le estaba haciendo una sombra al templo, a los saduceos y a los mismos fariseos. Y esa sombra era que él estaba tomando la multitud. La multitud hacia él, mejor iban a escuchar a Jesús o popularidad que ir al templo. Entonces ya tenían un gran rival. Entonces ellos van, cuando llega ese domingo de Ramos, montado en ese burro y diciendo, Hosana, Hosana, he aquí el rey de Israel. Entonces ya ellos lo tomaron como la última ofensa para el templo. Y ahí van los de Pilato, le dicen, mira, tú te llevaste un dinero de aquí del templo. Si tú no resuelves con él, es lo que uno cree que le dijeron. Uno acomodando la cosa teatralmente. Si tú no resuelves con él, se lo vamos a decir al César, de que hay una persona que está conspirando con él aquí y que tú lo estás permitiendo. Entonces Pilato entra en miedo, pero lo que lo agarran a él, lo que lo toman a él la primera noche, no fueron los romanos, los guardias romanos, fueron los guardias del templo, que de acuerdo a la ley del templo, ellos no podían tomar a nadie preso en la noche, de acuerdo a la ley del templo, ni tampoco golpearlo. Tenían que esperar que tuviera el sol fuera. Y ellos esa noche lo tomaron preso y además lo golpearon. Golpearon a Jesús. Entonces se lo llevan a Pilato. Pilato ve, como uno dice aquí en Dominicana, ve que le están mandando un problema. Aquí le dicen un gancho. Le están mandando un problema. Le están montando un gancho. Y él dice, bueno, yo no me voy a meter en este lío porque si yo resuelvo con Jesús, me voy a tirar todos los judíos
de abajo y del medio en contra mía. Y se lo envía a Herodes. Le dice, mira, como él es judío, tú eres el que tiene que juzgarlo. Pero era para que Herodes resolviera, y si Herodes lo mataba, entonces todos los judíos se iban a poner en contra de Herodes. Y Herodes y Pilato tenían una rivalidad, porque Herodes, el papá de él, y este Herodes, eran de los grandes constructores de Israel. Entonces Pilato, que estaba tomando un dinero del templo para el acueducto, había rivalidad en la construcción. Pero Herodes no es tonto y se da cuenta y ve también el gancho que le ha tirado, y él lo que hace es que le da unos latigazos y le dice, mira, yo no le veo nada, este tipo es inocente, y se lo devuelve de nuevo a Pilato. Entonces Pilato se da cuenta de la situación y está influenciado ya porque están armando una garabía los saduceos y los fariseos de que tienen que juzgar a Jesús. Miren, en esos tiempos cuando ponían a un asesino o a un ladrón delante de una persona seria, siempre la multitud decidía, si decía que a quién crucificaban, se decidía por el ladrón o por el asesino, nunca por la persona seria. Pero fue la primera vez que se decidió al revés, en contra de la persona seria. Y ya había sido advertido Pilato, Pilato de que su esposa le había dicho, mira, ese señor es inocente, no lo mate. Yo tuve un sueño anoche y es inocente. Entonces Pilato, manejando la cosa, medio blandito, es que acepta entonces el veredicto de que a quien desean que suelte, a Barrabás o a Jesús. Entonces dijeron que soltara a Barrabás. Entonces, ¿qué hace Pilato, señores? Que se lava las manos y le echó una maldición que se cumplió perfectamente a los judíos, que dice que la sangre de este justo caiga en ustedes, creo que decía hasta la 10ª generación. Y eso se cumplió perfectamente. Perfectamente eso se cumplió. Entonces ahí se terminó con la crucifixión de Jesús como un manejo político entre dos facciones ahí, que aprovecharon los saduceos, pero de todas maneras era el cumplimiento de, de lo que era el mandato de Jesús ya en su término de su obra, porque ya era hasta ese tiempo que iba a tener el cumplimiento de ella para cumplir con la segunda, que era con la resurrección y ascensión, que era la parte que él quería dejar plasmada para todos nosotros. Y por eso él deja en su parte final, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también lo hará, y aún mayores que éstas hará. En Juan 14:12. Así que finalizamos esta conferencia para todos aquellos que han estado participando, viéndola de una manera más diferente y además educándonos un poquito más desde Moisés hasta Jesús, todos los acontecimientos que ocurrieron y cómo fue la estructura del judaísmo, con los grupos que manejaron todas las situaciones en los tiempos de Jesús. Ponemos la canción, sí. Si hay alguna pregunta. Hola. Buenas, buenas. ¿Ah? ¿Me Muy escuchan bien. ahora? Sí. Ok, qué bien. Bueno, pues esto ha sido una conferencia magistral. Muchísimas gracias. Vamos ahora a tener un momentito para si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la manita o abrir sus micrófonos. Am, bueno, pues parece ser que no hay preguntas. No, no me escuchan. Ah, Tomás, ahora sí te escuchamos. A ver, Tomasito. En el nombre de Dios, amados maestros y hermanos. Eh,
Se dice por ahí que gran parte de la enseñanza de Jesús pues no fue realmente divulgada. Que, bueno, sabemos quién, la religión oficial básicamente. ¿Qué de cierto tiene eso? La primera, Que gran parte de la enseñanza de Jesús, no fue realmente divulgada. Divulgada. bueno, una gran parte no fue manejada como debería ser porque eh, la formación de lo que fue la religión de esos tiempos fue un emperador Constantino que la hizo y parte de los, él manejó, al igual que la mayoría de emperadores, manejaron los primeros concilios de la Iglesia Católica, que era el grupo que manejó todo en ese tiempo y que manejó la Biblia, y que de esos libros que se tomaron ahí, de ahí descienden todos los demás libros, todas las demás cosas, y hubieron grupos que no estuvieron de acuerdo, como fueron los grupos arianos, los gnósticos, esta gente de África, los ortodoxos de África, que no estuvieron de acuerdo también, y hubieron algunos grupos más que fueron perseguidos y matados, incluyendo los esenios también, que no tuvieron de acuerdo. Entonces, por eso, la enseñanza pura y santa de Jesús, esa enseñanza pura, alguna parte de ella está ahí, Todo pero hay bien. otra parte que fue manejada ahí por controles, porque ya sabemos qué sucedía con el Imperio Romano en esos momentos y que el emperador romano Constantino se bautizó ya para su muerte. O sea, que vino a creer para su muerte, que fue que lo bautizaran antes de morir. Y estando ahí siendo emperador, mató a su esposa y mató a su hijo. Wow. Estando en ese trayecto de la unión de las religiones. Por eso se dice también que Jesús no nació un 24 de diciembre, No, sí, eso es que Jesús correcto. nació en octubre o en marzo, que no nació un 24 de diciembre. Y también hay contradicciones con la crucifixión, que muchos dicen que fue un jueves, y la última cena con los esenios, me faltó esa relación con los esenios. ¿Por qué su relación con los esenios? Porque en la última cena Jesús va y le dijo que se iban a reunir donde estaba el arco de los esenios y donde vieran a una persona con una tinaja, porque la que cargaban agua en tinaja eran las mujeres y los únicos hombres que cargaban agua en tinaja eran los esenios, que donde vieran un hombre con una tinaja, que era la señal, y el que estaba con la tinaja era un esenio. Entonces, escondieron todo lo de los esenios, lo quitaron. En la Biblia nada más está esa parte de los esenios y más nada, y era uno de los Una grupos, reencarnación y, del alma. y era uno de los grupos más influyentes porque hablaba de la reencarnación del alma, el grupo de los esenios, incluyendo uno de los eh, grandes aportadores del cristianismo primitivo, que era Orígenes. Orígenes decía que el alma venía varias veces y que cuando terminaba su aprendizaje volvía ya no tenía que volver aquí a este planeta. ¿Y qué hizo uno de los emperadores? Que mandó a quitar en uno de los concilios todos los libros de Orígenes y lo quemaron los libros de Orígenes. Los declararon anatema porque decía esa parte. Sí. Wow. Wow, wow. ¿Verdad que nos estamos enterando de muchos aspectos interesantes? Bueno, tenemos ahí a José Camilo, que también tiene su manita levantada. Adelante, maestro. Le escuchamos. Gracias. Bueno, agradecer primero al maestro Euge. De verdad que es una historia hermosa y en muchos casos incomprendida, ¿verdad? En la época, donde primero no se pudo identificar, la mayoría de las personas no pudieron identificar quién era Jesús verdaderamente, y por eso cometieron tantos errores, ¿verdad? Aunque los apóstoles sí lo conocían y los que estaban cercanos a él, pues dieron grandes enseñanzas también.
Así que agradecemos muchísimo, maestro, toda esta historia que de mano nos instruye y conocemos un poquito más. Y en segundo lugar, lo que usted decía, Perdón, José, también de que no lo conocían muchas veces, hasta en los propios apóstoles no lo conocían, porque hubo un momento que Pedro fue que dijo, ¿quién es? Tú eres Mesías. Ahí, de ahí para allá fue que ellos entendieron quién era Jesús. así es. En segundo lugar, puede decir, dentro de los libros, sacaron muchos libros, dentro de ellos el libro de Tomás, de Felipe y otros, y hay grandes enseñanzas ahí en esos libros. En los apócrifos. Como usted decía, enseñanzas puras, directas de Jesús, que son interesantísimas, inclusive una serie de técnicas sanadoras que son hermosísimas y que poco a poco la iremos rescatando para poder en algún momento también hablar de ellas, porque a nosotros, bueno, a todo el mundo le ayudaría mucho, porque son aspectos muy sencillos, fáciles de utilizar y que nos aportarían grandemente a cada uno de nosotros. Así que seguiremos, maestro, investigando para que de esta manera podamos utilizar, practicar y vivenciar las enseñanzas puras de Jesús. Así que muchas gracias. Sí, ahí están los libros de los esenios. El Evangelio de los Esenios, que fue un señor que entró a la Biblioteca del Vaticano y le permitieron que si encontraba los datos y él de ahí pudo sacar el Evangelio de los Esenios, que tiene mucha práctica y de la enseñanza que Jesús daba directamente, porque hay una cosa que se me olvidó decirle. Jesús es el personaje más importante, señores, pero no escribió ni una A. Él no escribió nada. Él nada más hablaba y los apóstoles eran lo que escribían, lo que ellos entendían, y quizás muchos de ellos eran analfabetos, pero no escribió una A. Sí, Y eso, perdón, esos libros se consiguen, el Evangelio de los Esenios. Sí, 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 sí. Amazon se consiguen. Sí, sí, esos son libros que consiguen. Ok, gracias. Es interesante. Bueno, gracias, maestro. Perdón. Muchas gracias, gracias. Orquídea tenía la mano levantada. Sí, sí. Buenas noches a todos. Gracias. Es para darle la gracia al maestro, una conferencia magistral, muy hermosa, muy bella, con unos datos y unas informaciones increíbles. Hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias, maestro. Yo quería hacer una pregunta. Yo estoy un poco confundida porque algunas religiones hablan de que la madre de Jesús, María, tuvo más hijos. Entonces eso a veces me confunde un poco porque no he leído la Biblia tan profundamente. Me gustaría que usted, que ya es un experto en lo que es la Biblia, la teología, pues me aclarara un poquito más. Bueno, en el caso es que también tiene mucha relación con los esenios. Los esenios se decían hermanos. Exacto. Esa era una parte de ello. Pero en el caso de la Virgen María, lo puedo aclarar, porque ya se lo ha aclarado mucho a pastores evangélicos, porque como no se sabe la historia, mire, en la tradición judía, cuando moría el esposo el esposo, pues con la viuda se quedaba la familia del esposo. Y si alguno de la familia del esposo le gustaba, aunque a ella no le gustara, la tomaba por esposa. Pero en este caso, ellos lo que tenían era hijos. Santiago no era hijo de María. Santiago era hijo de un primer matrimonio de José. Y Santiago fue el que dirigió el primer concilio, el concilio de Ñamnia. Y, y entonces, en la palabra de Jesús se ve claramente de que Jesús no tenía más hermanos propios de María.
porque una de sus 7 palabras es clara. ¿A quién le da Jesús a María? A Juan. ¿Qué le dice a Juan? Juan, he ahí tu madre. Y le dice a María, madre, he ahí tu hijo. Ay, ¿por qué no le dijo a todos los hijos que estaban ahí que eran los hijos de ella? Eso está claro. Se le entregó a uno que no era hijo. Entonces indica que ella no tuvo más hijos que Jesús. ¿Entendido? Claro, muy entendido. Gracias, maestro. Muy claro, claro que sí. Bueno, pues si alguien más, si nadie más tiene preguntas, no veo manita levantada, pues no solamente agradecer al expositor, a nuestro amado maestro y amigo del alma por tantos años, que sabemos que es una persona que realmente tiene muchos conocimientos y no solamente teórico de que lo ha investigado, sino de su propia vida. También agradecer a las personas que se han conectado para acompañarnos en esta noche y disfrutar todos juntos y aprender un poquito más de este maestro de maestro que es el Señor Jesús el Cristo, Samana, nuestro amado maestro, nuestro amado redentor, como decía nuestro distinguido expositor, sanador, instructor, redentor, eh, quien nos vino quien nos vino a enseñar realmente lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera entrega, cuando siendo pues lo más alto que ha pisado espiritualmente este mundo, dijo, no vine a que me sirvan, sino a servir. O sea, vino a enseñarnos lo que es la humildad y lo que es la entrega de verdad y cómo realmente pues un ser humano puede hacer esa transformación y esa elevación desde el ser, o sea, desde esa parte divina que nos vino a enseñar cómo reconocerla, como decía alguien por ahí, ¿no? Y también que señalaba el corazón, pues nos vino a enseñar que en nuestro corazón pues está Dios. Y eso es lo que cada día nosotros tratamos aquí en esta escuela, de reconocer que está no solamente en nosotros, sino que está en cada uno, cada una de las personas que compartimos diariamente, no solamente las personas las que le vemos, no los buenos, el buen comportamiento, sino de todo el mundo. Entonces, pues acá, al igual que este martes, pues seguimos dando y trayendo personas así tan sabias que nos den más de sus conocimientos. Y por eso le invitamos a que, al igual que hoy, se puedan conectar el próximo martes, que tenemos también un tema muy interesante. Lorena tiene la mano levantada. Ah, perdón, Lorenita, porque no te había visto. No, Gracias, maestro, gracias porque ya estaba concluyendo. Así que, Lorena, antes de concluir, eh, te bueno, damos la oportunidad. muchas Gracias por gracias. estar ahí. Muchas gracias, Joanny. Muchas gracias a todos los hermanos. Primeramente, pues agradecerle a nuestro amado maestro Rafael Castillo por esta conferencia. Eh, desde muy pequeña me interesó la vida de Jesús y pues a los 10 11 años yo me leía la Biblia solamente para saber la historia de él. Y me acuerdo que investigué un poco de los apócrifos en ese tiempo, porque habían cosas que como un niño curioso dice, no, pero aquí algo falta, algo como que no encaja. Y siempre he escuchado que Jesús dio las enseñanzas para el nivel de conciencia de esa época al que fue, ¿verdad? Porque todo era parábolas, todo era, no se hablaba la enseñanza directamente como ahora lo hacemos en las escuelas, como se ve. Y también escuché que
dicen la próxima llegada de Jesús. Todas las religiones hablan de la llegada del Mesías nuevamente. Y pues se me abrió esa interrogante sobre qué piensa el maestro sobre esta llegada de Jesús, porque en este momento de la tecnología, de la AI y todo, pues llegaría el maestro, quizás nosotros no nos daríamos cuenta, porque sería de otra forma más tecnológica, pues de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. No sé, ¿es real esa venida del maestro? O no sé, quería saber un poquito más de ese tema, si se podría, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nuestro director espiritual, Efraín Villegas Quintero, el maestro de Soto, lo decía que el que recibe todas las almas, ya para las almas ya que han cumplido su misión, ellos tienen que entregársela al Maestro Jesús. Pero Jesús ya está en nosotros, en energía, en fuerza, en poder, en gracia, porque Él a través de la energía crística está en todos nosotros y podemos captarlo. O sea, ¿qué pasa? Que así como le pasó a los judíos, que estaban esperando una persona revolucionaria que viniera con la espada, como lo hacía Josué, como lo hacía David, que fuera a libertarlo, y no se dieron cuenta que llegó Jesús, que fue a libertarlo, fue con el amor, con la paz, con la misericordia, con la compasión, con la humildad. Ellos nunca, por eso no lo veían, porque lo veían un libertador violento y nunca lo vieron como un libertador pacífico. Asimismo, en estos momentos, todas las personas que están detrás de lo que es la energía divina de Dios, son los momentos más fáciles ahora que están más manifestadas. Jesús la está manifestando mucho más ahora. Jesús se está manifestando más en el corazón de que quien se lo abre. Pero ¿qué pasa? Que queremos verlo físicamente y Él está en nuestros corazones. Ahí es que tenemos que abrirle las puertas a Él, ¿eh? Para que ya Él esté dentro de nosotros, en amor, en paz, en misericordia. Pero lo que queremos verlo es en cuerpo físico y seguirlo. Él nos ha mandado sus emisarios y a través de sus emisarios, Él lo ha dicho que a través de ellos lo veamos a Él. Y esos emisarios han sido todos los maestros. En Buda, en Krishna, en todo, ahí se va a ver siempre a Jesús. En este caso, en nuestra escuela, se ha visto a través de nuestros maestros, porque la enseñanza que brota de ellos, de su corazón, es la misma enseñanza de Jesús. Y entonces lo estamos buscando físicamente y no lo estamos buscando a través de la enseñanza de a quienes Él lo ha enviado. Excelente. Me encantó esa respuesta porque realmente Jesús, el Cristo, vive, ¿no? Vive, está aquí, vive en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones y buscar ahí, buscar esa fuerza, buscar ese amor, buscar esa manifestación del Cristo en nuestro corazón. Así que muchísimas gracias. Mi ser saluda a su ser y al ser de cada una de las personas que están conectadas. Nos vemos el próximo martes con una reflexión, meditación, un viaje hacia el interior de cada uno de nosotros. Así ahí vamos a poner en práctica un poquito, ¿no? Estas enseñanzas. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, bye a todos. Bye, Vicky. Chao. Hasta luego, gracias. Buenas Gracias, muchas noches. gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No la confusión. Buenas noches a todos. Bye. Bye, bye. Apaga la computadora, si no el Zoom.
Así mismo es. Jesús está en todos. Yo quiero terminar algo que estaba haciendo. Ay, Dios mío.